Cordial saludo, estimados estudiantes del curso de Conservación y Preservación del Patrimonio Artístico. Este es el video para la siguiente fase, fase 3, que estamos en debe, está debiéndolo. Entonces, cierra el 30 de octubre, tenemos más o menos unos 20 días para realizar, 19 días para realizarlo. Aquí vamos a empezar a analizar lo que tiene que ver con la documentación y el registro de bienes artísticos como parte de esa conservación que hacemos de estos bienes, y a conocer esa metodología de la conservación preventiva como elementos de protocolo integral. Puede ser bastante aburridor porque, claro, son términos distintos, son términos muy técnicos. Sin embargo, es muy necesario que la conozcan porque no solo porque pueden servirles propuestas laborales de trabajar en museos y deben saberlas, sino de que también como artistas ustedes deben tener esas nociones básicas de cómo se va a registrar y qué campos van a ser necesarios ofrecerle al museo o a las galerías para el registro de sus objetos y de sus obras. Bien, entonces, como siempre, vamos a leer el sílabus, nuevamente vamos a leer la unidad 2 y vamos a partir del entorno de conocimiento, pues a revisar nuevamente. Nosotros aquí tenemos gestión y documentación de colecciones. Se ve gigantesco, pues no se lo van a leer todo, además porque muchos de estos son libros completos. Por ejemplo, este de el sistema de documentación es un libro completo. Esta guía práctica de documentación en colecciones, libro completo, instructivo para diligenciar una ficha de inventario de bienes muebles del Ministerio de Cultura, pues es todo un folleto gigantesco, todo un libro con todo un tesaurio. Pero entonces lo que yo les digo es, les dejo esto, obviamente lo tienen que revisar, abrirlo, mirar de qué se trata, y van a darse cuenta que tal vez son documentos que van a utilizar por partes, porque son guías, porque son tesauros, porque son manuales de consulta, y como manuales pues no leemos todo el manual, sino que vamos buscando en el índice y sacando los pedacitos que necesitamos. Descárguenlos y ténganlos en su computador, en sus materiales de apoyo, porque tal vez de estos materiales necesiten echar mano en un futuro. El siguiente tema pues es la gestión de riesgos. Vamos a mirar qué significa eso de gestionar el riesgo. El tercero es la conservación preventiva, que están estos dos muy en relación. Yo tengo unos riesgos que siempre vamos a tener. Por ejemplo, en mi casa siempre estará el riesgo de que entren los ladrones. Ahora, yo como lo minimizo, tengo una chapa, le echo llave, pongo la tranca, el seguro, tengo la red de teléfonos con mis vecinos, hay unos parámetros que voy tomando. Lo mismo vamos a hacer en los museos. Yo, por ejemplo, puedo tener en mi propia casa un espacio de riesgo de humedad. ¿Y qué hago? Bueno, ahí le echo silicagel, miro cuáles son las tuberías que no están bien. Hay muchísimos revestimientos de pared para echarle y que yo pueda hacer en mi casa. Igualmente, en las colecciones, pues nosotros tenemos unos riesgos. Ya ahorita les voy a mostrar en el lobby cuáles son esos 10 riesgos que nosotros manejamos, y si lo sabemos identificar y lo sabemos valorar, que es lo más importante a la hora de crear un plan de gestión, es saber qué es importante, qué es urgente y qué es necesario organizarnos, pues hacer una lista, un poco de chequeo de qué es lo que yo voy a hacer. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a tener unas acciones, y esas acciones de cuidado, de prevención, son la conservación preventiva. Es una metodología integral que me va a tener, por un lado, todo ese manejo de
de la documentación de colecciones, por otro lado cómo yo gestiono estos riesgos y por otro lado esas acciones integrales. Por eso es una metodología integral. ¿Cuáles son esas acciones de acuerdo a esos 10 riesgos, a esos riesgos? ¿Cuáles son unas acciones mínimas pero que podemos tener? Aquí hay un montón de videos y de materiales y que les dejo, por ejemplo, este sobre patrimonio documental que lo hace la biblioteca de la Universidad de Antioquia, cómo se conservan archivos fotográficos. Aquí es, por ejemplo, cómo se identifican distintos materiales. Y en el Plan Nacional de Conservación Preventiva a nivel nacional es fundamental que lo conozcan. Este es el de España. Nosotros no tenemos como tal un plan nacional en Colombia, lo estamos generando, se está construyendo desde el programa de fortalecimiento de museos. Les dejo pues como fotografía, papel, que son los materiales que más tenemos, y otro último en conservación preventiva en exposiciones itinerantes. En recursos adicionales notarán que hay una cantidad tal vez gigantesca de materiales, pero es por eso, porque también yo les dejo como manipulación de audiovisuales, manipulación de conexiones en el almacén, manipulaciones de pintura, de restauración, de fotografías, que tal vez ahorita no van a hacer, pero que es necesario que vayan conociendo. Es súper denso, pero espero que descarguen y lo tengan ahí y puedan echar mano a eso. Ahorita vamos a abordar pues el tema 2, el tema 3, que son los que tenemos aquí. A partir de ese tema 2 y tema 3 hay que realizar un mapa conceptual. Yo molesto mucho con mis mapas conceptuales porque me parece que son la manera de simplificar y organizar la información. Este mapa conceptual pues va a ser sobre gestión de las colecciones y salvaguarda de los objetos. De todo eso que leyeron, de todo eso que observaron, miraron por encimita, bajaron, descargaron, guardaron, ¿qué me queda a mí de esa gestión de colecciones? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cómo puede ser el procedimiento que yo puedo intuir en torno a ello? A partir de esta lista que hicimos y que mejoraron ya en la fase 2 de nuestras 10 obras patrimoniales, son diversos, pues vamos a seguir realizando pues ya no el proceso a la parte externa de donde se encuentra, de donde se ubican, sino directamente a los objetos. Entonces vamos a solicitar permiso para tomar fotografías y para observarlas. No necesitamos manipularlas, de lejitos podemos medir de lejos, no necesitamos una precisión. Por supuesto, cuando ustedes vayan y requieran ser unas gestores de colección de arte, van a tener que tocar las piezas y manipularlas, y para eso se van a ir a mirar toda esa parte de conservación preventiva, de que hay que manipularlos con guantes de algodón, no con guantes de látex, porque los guantes de látex crean burbujitas y se pegan a los objetos. Los guantes de algodón logran ser mucho más suaves y permiten tal vez el respirar la piel por mucho tiempo. Entonces no tiene uno que estárselo quitando todo el tiempo, y siempre se manejan guantes de algodón. Van a tener que pensar que la cámara pues la tienen que poner en un trípode, tomarle bien las fotos con unas buenas dimensiones. Van a requerir tal vez el uso de escalas para mirar el tamaño. Entonces son escalas que se hacen muy sencillo en un papel blanco, donde pueden dibujar una regla con unos centímetros, blanco negro, cada centímetro. Eso les permite tener a uno pues una escala. También hay escalas de color, hay escalas de color para poder tomar la fotografía y que eso me sirva de referencia. Por ahora no, por ahora solo vamos a tener una simple observación básica y tomar unas fotografías básicas. Con estas 10
objetos que ya hemos seleccionado y tenemos ese permiso, pues vamos a ir a toda la parte de OBI y a mirar pues este conocimiento básico. Entonces miremos que ya habíamos como observado toda la metodología, hicimos el análisis de la parte externa de mi institución, hicimos la identificación y valoración de riesgos. Ahora vamos a mirar cómo se hace ese registro y documentación de la colección y cómo a partir de esto yo reformulo también esto que teníamos anterior para condensar una mejor propuesta de conservación preventiva y a nivel de objetos y de institución. Entonces este fue el trabajo que ya realizaron, la identificación y valoración de riesgos que ya realizaron. Este está lento. Y ahora vamos a la gestión de la colección. Bueno, mientras mi computador decide vivir, pero vamos a seguir revisando. Revisen el lobby en esta parte de gestión de colección que nos va a decir, bueno, aquí hay que tener unos elementos básicos de registro. Acá, análisis de deterioros, ya lo vimos. Nos dice que es necesario tener una colección, que hacemos un registro, es decir, hacemos un estudio de las medidas, el estado de conservación, la procedencia, la narrativa histórica de esos objetos, una valoración, y hay un instructivo para inventario de bienes muebles, que es el del ministerio. Este instructivo, que lo tienen también en los recursos, pues es todo un tesauro, ¿no? Entonces me va a explicar qué es un número de piezas, qué es autor, qué es época, qué es ubicación, cómo se hace una descripción de los bienes artísticos, ya sea preiconográfica o una descripción iconográfica, una descripción, cómo se hace ese orden de la descripción. Entonces primero yo escribo el formato, qué es su formato, qué es una exenta o aislada, qué es la medida, la talla, el tema, la ubicación de los personajes, la postura, el vestuario, las figuras, los elementos, textos, epígrafes, firmas, fechas. Este es el orden en que yo realizo, por ejemplo, la descripción de un objeto. Aquí estaría una descripciones, ejemplos, con las que ustedes también se pueden van a tener también como esos elementos de cómo hacer descripción de acuerdo a, por ejemplo, estos paneles que están, algunos retablos que ustedes están trabajando. Si ustedes ven, yo miro esta parte mobiliario porque yo tengo un mobiliario, pero si entre los 10 objetos no hay objetos y menos una casa acá, pues paso este. ¿Cómo se hace una descripción de un inventario? Ah, bueno, ya tengo ahí mi descripción de un inventario, de una bandera, de un cuadro, de un marco, de un mueble. Ahora, la siguiente parte es toda la parte de valoración, de significado cultural y de fotografía. Estas están las fichas, serían estas, son las que usa el ministerio, pero nosotros vamos a utilizar una que he realizado, esperando que también ustedes en algún momento puedan editarla y mejorarla para sus colecciones. Obviamente esta ficha de inventario es un primer ejemplo, pero que no me permite la sistematización rápida, como si lo puede servirnos una base de datos. Nuestra base de datos más sencilla, pues ¿cuál es? Excel. Este es el ejercicio en Excel que hemos realizado y que vamos a venir después de mirar ese OBI, hacer ese proceso de registro en este formato que les estoy dejando ya en sus foros colaborativos,
van a tener luego el proceso de fotografía y realizar el documento. Miremos esto aquí. Aquí esta casilla es para insertar la imagen aquí desde un archivo de un objeto que tal vez vayan a registrar. Aquí miren que si ven esos punticos rojos son cuando yo les digo les dejo como mis comentarios a qué se refiere. Registro fotográfico, por ejemplo, es que aquí ponemos una sola fotografía, pero yo en mi archivo puedo haber tomado un muy buen inventario de un objeto, de frente, de perfil, para un lado, para el otro, detalles. Entonces, ¿cómo los voy a hacer? Entonces, este es mi objeto número 1, ¿sí? Y le hago guión 01, guión 02, guión 03, guión 04. Cuando yo me enfrento a una base de datos, además de este registro fotográfico, que voy a cargarlo en una base de datos, me va a decir en qué extensión y todo eso. Aquí nos vamos a abreviar eso. ¿En qué lugar estamos? ¿En museo o colección en que estamos? ¿No? Ya sea Museo Nacional, ya sea la iglesia no sé qué, ya sea el espacio público de Villavicencio. ¿Dónde está el lugar de nuestra colección o el espacio que nosotros estamos registrando este objeto? Los museos y algunos espacios de colecciones pues manejan números de inventario. Es común, por ejemplo, encontrarlos, se me perdió acá, aquí en las descripciones, a veces en las fichas técnicas de las exposiciones aparece, por ejemplo, código y aparece un numerito. Esos códigos son las formas en que se registran estos objetos. A veces pueden tener otros números. Es bueno tenerlo porque con estos números de inventario y esta idea que yo estoy haciendo, asocio el objeto a la información. Recuerden que uno de nuestros 10 riesgos es la disociación. Por eso es importante siempre tener un número ID de identificación y tener control sobre los números de inventario, otros números que haya anteriores a nuestro manejo. ¿Qué tipo de colección pertenece a este objeto? Puede pertenecer a arte, arqueología, historia, etnografía. Obviamente, si ustedes lo tienen algo de eso, de zoología, pues lo ingresamos, pero creo que son las 4 que vamos a trabajar en este curso, ¿sí? Obras de arte, miren que está con una flechita para desplegar, porque en eso me tardé tiempos, porque antes me prestaron un programa, pero no funcionó mucho. Bueno, ¿qué tipo de objeto es? Acá hay una denominación, por ejemplo, decorativos, utilitarios, muebles, o una cartografía, o son documentos, o son esculturas, o es una pintura, una cerámica, artefactos varios, una escultura prehispánica, libros díricos, textiles, una foto digital, un video, impresión digital, grabados, cine, foto, vaso, recipiente, orfebrería, armas. Ahora, si lo que está aquí no está en mi inventario, yo puedo escribir libremente qué tipo de objeto y no va a haber ningún problema. Puedo escoger o decidir, pero si no está, pueden poner la denominación del tipo de objeto que ustedes usan. Ahora, yo puedo tener, por ejemplo, un dibujo o artes gráficas, pero la denominación de este dibujo pues puede ser un álbum de dibujos. Yo puedo tener aquí, por ejemplo, un objeto científico, pero aquí tal vez la denominación sea aparato científico. Aquí yo puedo tener una momia y la denominación aquí tal vez dejémoslo más como, no sé si restos óseos, no,
relicario, relieve, em, miremos, momias, no están, no está. Digamos que entre todo lo que yo encontré, pues no hay una denominación que se llame momia aquí, entonces la puedo escribir sin ningún problema, ¿sí? Ahora, aquí momia egipcia. Esto va a ser, digamos, una historia o tal vez de arqueología. ¿Qué título voy a tener? Pues el título va a ser Tutankamón, ¿sí? Ustedes ponen el título del objeto. Ahora, yo puedo tener, por ejemplo, otro ejemplo aquí que pueda ser de historia. ¿Qué tipo de objeto? Para tal vez un documento. La denominación puede ser una carta, y aquí será carta a Simón Bolívar. En la descripción, fíjense que comúnmente es el nombre que recibe en la colección o que le da el autor, ¿sí? La descripción de la obra, para eso ya revisamos este súper tratado sobre cómo se hace esa descripción de los objetos en distintos planos, pues haremos esa descripción aquí. Y si por alguna razón, aquí vamos a ir al inicio, el texto es más largo, pues yo les dejé aquí en ajustar el texto para poder hacer como párrafo. La pueden escribir en Word y luego pegarlo aquí haciendo doble clic y pegándolo aquí para que no les pegue todos los párrafos aquí seguidos. Ahora viene esto es el componente de denominación. Ahora viene el componente de documentación del autor o fabricante. Puede ser anónimo, puede ser el nombre con sus apellidos. Hacer una reseña biográfica de ese autor. Entonces, si por ejemplo es una carta de el maestro Obregón a, no sé, a un amigo, entonces el nombre del autor será el maestro Obregón y voy a hacer una reseña de la vida y obra de este autor. Yo puedo tener, por ejemplo, la carta de Santander a Simón Bolívar. En qué tipo de letra, qué tipo de papel, qué tipo de soporte, qué tipo de tinta, qué dice el objeto, en qué fecha está, en el orden en que se establece una descripción de una carta. Luego vamos a hablar pues la carta de Santander. Entonces, si el autor es Santander, pues Santander, la reseña histórica de Santander. Hay un campo que es cultura, obviamente aplica esa a la parte histórica, arqueológica, histórica, pero no a las occidentales. No están todas. Si hay alguno que no esté, pues ustedes la pueden agregar. Lugar de elaboración: Bogotá, Santa Fe, Bogotá. Es el lugar, empecemos por departamento, municipio, vereda, obviamente primero país, como ese ejercicio de lugar donde se elaboró. Procedencia: aquí ya hay cambios de lugares que ha tenido la obra. Por ejemplo, yo puedo tener la carta de Santander se escribió en Bogotá y está firmada en Bogotá, pero por alguna razón terminó en el Museo de Sevilla y aquí la procedencia va a ser España, Sevilla, Archivo Histórico, donación, que es como llega a mi tenencia. Después vamos a tener todo el componente de datación, qué día, mes, año, siglo y si existe o no existe un certificado de datación. Ahora, ¿qué pasa con las cosas que yo digo aproximadamente siglo V?
pero que puede ser 5 más, 5 menos, aproximadamente en 1980, pues utilizamos esta sigla que es CA y significa circa, alrededor de o cerca de, y se utiliza mucho para las obras de arte. Ustedes van a encontrar en los bocadillos, en las fichas que acompañan los objetos en los museos, CA 1983, quiere decir que cerca, alrededor de 1983 fue realizada esta obra y se marca con una X. A veces existe una certeza de esa fecha por algún certificado y es necesario decirlo, o por algún estudio que haya hecho el objeto, o que esa certeza está dada porque la fecha está escrita en la obra o algo así. Entonces, ¿qué certifica esa fecha? ¿Qué certifica que eso esté bien? Luego viene todo el campo de dimensiones. Yo puse las básicas: alto, ancho, profundidad, peso, duración, volumen, que son como las más básicas para poder manejar un objeto. Por ejemplo, un video, vamos a decirle que dura 15 minutos. Un cuadro lo mido alto, ancho. A veces en los retablos, cuando son muy gruesos, pues mido la profundidad. A veces hay vasijas que por su forma es mejor suponer el peso. Obviamente, como ustedes no van a manipularlo, obviamente no me van a dar pesos, pero tal vez un área cúbica sí, o tan ancho, profundidad básica, en estas dimensiones. Acá no vamos a ser exactos, obviamente, porque no quiero que vayan a tocar esos objetos directamente sin una manipulación responsable, sino que a ojímetro, con mi metro ahí de lejitos, logre yo estas dimensiones. Aquí viene toda la parte de el componente de técnicas y materiales. Una técnica de manufactura es la que se empleó para realizar el objeto. Por ejemplo, en cerámica tenemos el moldeado, modelado o por coil o rollos, pero también tenemos, por ejemplo, acuarela, fotografía, dibujo. El soporte es lo que soporta la obra: papel, madera, cartón, arcilla, el componente, digamos. El medio comúnmente lo utilizamos para la fotografía, si es análoga, si es digital, si es reproducción, falsificación. Obviamente aquí también entra gelatina, entra aquí como esta vía en la cual se transmite ese objeto. Yo puedo tener un video y que esté en medio digital y tener más el link para hablar de arte digital, o incluso hay elementos en colecciones que son falsificaciones y que se constituyen como elementos importantes. Un caso es la colección Alzate en la Universidad de Antioquia. La colección Alzate son objetos que se hicieron más o menos como siglo XIX, creo que es, por la familia Alzate en Santa Marta. Reproducían materiales con una fidelidad impresionante de objetos de Santa Marta, de los Tayrona, y los hicieron pasar por muchas veces por ciertos y verdaderos. Luego se descubrió que pues eran falsos, pero tienen alrededor de él todos unos estudios que se han hecho alrededor de esas colecciones, que son muy famosas, o son reproducciones que también podemos llevarlo a nivel de reproducciones, ¿no? Por ejemplo, hay muchos frescos que se han reproducido, hay muchos estatuas que tienen reproducciones, grabados, ¿no? Entonces miremos que puede ser medios análogos, digitales, reproducciones o falsificaciones, que como se transmite a nosotros. ¿Qué materiales componen esto, ¿no? Ya tenemos aquí, por ejemplo, un soporte básico, que es lo que me soporta, ¿no?
Por ejemplo, puede ser papel, en materiales pues va a ser papel, bond, base, tal. Aquí vamos a tener soporte tela, materiales algodón o lino o, ¿sí? Aquí vamos a tener que me soporta madera, aquí va a ser el material es madera de pino, y aquí hacemos una descripción más detallada de esas técnicas y materiales. Cuando yo hablo de descripción, ya ahí puedo hablar más, mientras que en estos campos tienen que ser muy estandarizados para que también me permitan, cuando yo tengo no 10 objetos, sino 1000 o algo así, filtrar, por ejemplo, por materiales, por contexto histórico, etc. Luego viene la ubicación de ese objeto en mi colección. Yo ya sé en el anterior que estoy en museo, no sé, Museo Nacional, pero entonces aquí vamos a hablar ya sea de la sala o del despacho o de la nave central o del depósito o de ese espacio central. Luego, ¿cuál va a ser la ubicación específica? Vamos a la vitrina 5, la página 3 de un álbum, esa ubicación que sería el siguiente nivel a esto. Yo puedo tener cuantos niveles quisiera, ¿no? Por ejemplo, en la Ceramoteca, que es la colección de referencia de cerámica arqueológica de la Universidad Nacional, nosotros teníamos un número ID súper complejo que nos remitía a la ubicación de la colección, que era algo así como 10 10 05 03 04 02 o 20. Esto quería decir que estaba en ¿cómo se llama esto? Estantería número 10, en el entrepaño número 10, en la caja número 5, en la división de la caja adentro, en el espacio número 3, con la subdivisión 4, y era la bolsa número 20, para ubicar un objeto, un tiestico, un pedacito de cerámica. Obviamente aquí, si ustedes ven, yo tengo una ubicación 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí no vamos a ser tan específicos si no se requiere, es a lo que se requiera, ¿no? Y miramos a ver si logramos llegar a lo que necesitemos. Por ejemplo, yo tengo el despacho del consejo en la pared norte y es la número 3. Y donde está ubicado es una pared donde hay otros 20 objetos más. Aquí las características, ¿no? Hay una vitrina en el nivel 3, hay otros 20 componentes más, etc. Ahora aquí nos pregunta por los componentes. Mi objeto como tal tiene componentes. Por ejemplo, un cuadro tiene la pintura en sí, tiene el marco como tales. Una vasija puede ser la vasija, pero si tiene tapa ya tiene componente. Un abrigo, un objeto de vestido, pues puede tener las mangas, los botones, pueden ser mucho más amplios. Un collar tiene varios cuentas, tiene 20 cuentas, 30 cuentas. Entonces, ¿cuántos componentes tiene y qué descripción hago yo de esos componentes? Luego viene toda la parte del estado de conservación. Entonces, ¿qué estado de conservación tenemos? Bueno, regular, malo y muy malo. O sea, cuando ya se me deterioró y se me perdió, es muy malo. ¿Qué afectaciones directas tenemos? Pues obviamente aquí nos vamos a remitir nuevamente a estos 10 características que teníamos de riesgo.
y hacerlas en el análisis que afecten directamente a este objeto. Por ejemplo, una humedad alta, una luz directa, polución directamente a este objeto. Otras son las afectaciones indirectas. Por ejemplo, hay polución, pero no afecta, afecta a la sala. Este es el objeto más alejado de la sala y está en una vitrina, entonces no me afecta. Hay humedad en la sala contigua o en la pared de al frente, que no me afecta directamente al objeto, pero sí al espacio, y que puede en alguna medida ir afectando paulatinamente mi objeto si no se conserva. ¿Qué daños visibles vamos a tener y qué recomendaciones para la manipulación y la conservación vamos a tener? Luego viene una parte importante y es el avalúo. Obviamente, tasar un objeto patrimonial es muy complicado, no es tan fácil, pero vamos a intentar hacer ejercicio de esto. Vale 10 millones, vale 5. Miremos algunas páginas en internet, hay muchas de evaluadoras con monedas en peso, en euros, en dólares, porque este avalúo así no se compre, no se vende, así sea objeto de patrimonio arqueológico que no se puede comprar, vender, embarcar, ni heredar, ni nada de eso, y pertenecen a la nación, así sea así, tiene un avalúo en dinero, porque de eso depende el seguro que nosotros hagamos y las pólizas de seguro. Entonces hagamos ese ejercicio de saber cuánto vale ese objeto o aproximadamente, y preguntar si manejan unas pólizas de seguro. Si ven esta parte verde de aquí, me va a enganchar con esta primera de registro. Con esta cerramos, que es quién me da esta información, quién registra, es decir, ustedes pues, por ahora van a ser los que registren, el fotógrafo que tomó este registro, cuánto ingresó este objeto y cuándo lo estoy registrando. Obviamente puede que ustedes no tengan esta ficha de ingresos. Esto es la información más básica que vamos a tener en una base de datos de objetos. Es complicado, pero es lo mínimo. Si vamos a ver, yo quisiera que ustedes pudieran, miremos más adelante en la web conference algo de colecciones colombianas, porque todos los museos en Colombia manejamos colecciones colombianas y es una muy completa base de datos, muy completa, por lo menos para arte, para historia, para arqueología, que son como las colecciones que tenemos: arte, arqueología, historia, y etnografía, pero que obviamente no aplica a veces para cosas paleontológicas o colecciones naturales, porque ya ahí hay otros estándares que se tienen que tener en cuenta. Por lo menos para lo que nos atañe a nosotros como artistas, o los que nos hacemos los artistas, como es mi caso, esto es los mínimos campos de registro que debe tener una colección. Bueno, este ejercicio de registro se va a acompañar con las fotografías o la fotografía y los detalles del estado de conservación tomadas en fotografía. Entonces, si es mi objeto número 1 en mi registro, y un guión con un consecutivo de cada una de las fotografías que tomo. Vamos a realizar finalmente un documento reflexivo con esas recomendaciones de conservación preventiva a cada objeto y de mi colección de 10 objetos en general. Con este Excel y digamos, mi mapa conceptual es lo que voy a entregar. Entonces, mi mapa conceptual, mi registro en Excel, con mi archivo fotográfico en JPG, y obviamente mi textico de reflexión a la parte de conservación. Participen,
a tiempo, por favor, no el último día, porque si no, no les puedo ver. Y cuando ya me entregan, yo estoy llena de todos los trabajos de todo el mundo. Entonces, para mí ya es muy difícil retroalimentarles a tiempo por el último o el anterior día. Tengan en cuenta que yo tengo 5 direcciones de curso y que lastimosamente todavía tengo esa mala maña de dormir. Entonces, por favor, participen a tiempo, recuerden mi Skype, no sean tímidos, mire que por el Skype así yo les haga que estoy ocupada o algo así, pongan la notica ahí, peguen una llamadita, díganme cómo van y charlamos, que ya ustedes son pocos y con ustedes puedo charlar más. Bueno, creo que esto es todo. Les recomiendo pues que revisen el lobby, cómo se hace pues esos inventarios, esa identificación de materiales, el estado de la conservación y cómo voy a dar recomendaciones generales, ¿no? Muchísimas gracias y hasta pronto.